Bueno, pues yo me llamo José Manuel Galán, soy de la parte de los reinos del norte de Insisoft, junto con Ricardo del Olmo. Y bueno, cuando me invitaron a dar una charla sobre el seminario, me dijeron, mira, a ver, si puedes cumplir con un par de objetivos. Primero, pues contarnos alguna aplicación de Machine Learning de la que estáis trabajando en los últimos años, que sea así interesante, que ilustre para qué vale esto, etcétera. Y quitarle un poco el halo de misterio a todo este tipo de técnicas. Y pues ya creo que lo tengo claro. Digo, ahora lo único que me falta es poner un título de estos con gancho, en el que alguien que lo lea, pues sin ninguna duda, pues apunte a la charla. Entonces se me ocurrió aplicación de técnicas basadas en árboles en la predicción de la calidad de puntos de soldadura de resistencia por puntos. Un título con gancho, pues para que nadie se vea esto, digamos. Luego vi que no... Y ahí en el tríptico este de la charla pues habían puesto Machine Learning, así es verdad, no les ha gustado esto, digo, pues nada, esto me obliga un poco a presentar al menos en 2 o 3 transparencias de qué va el Machine Learning y luego ya hablo yo de la aplicación, ¿vale? Entonces la charla va a ser así, voy a dedicar 5 o 10 minutos a que lleva el Machine Learning y otros 5 o 10 minutos a una aplicación en concreto de las múltiples que hemos hecho en los Bueno, para empezar voy a tratar de indicar qué es esto de Machine Learning, que en castellano en realidad se llama aprendizaje automático, es la traducción y utilizaré uno y otro, ¿vale? Voy a empezar hablando sobre el marco. El marco de todo lo que voy a hablar es el marco de la inteligencia artificial, que es la ciencia en general, que trata de crear sistemas que son capaces de exhibir un comportamiento autónomo que llamaríamos inteligente, ¿vale? Y hay muchos ejemplos, pues sistemas software que juegan al ajedrez, sistemas robóticos de control, etc. Hay muchos, ¿no? Y las aplicaciones de la inteligencia artificial se encuentran en mucha cantidad de campos, ¿vale? Y el Machine Learning en realidad es un subcampo de la inteligencia artificial que lo que va a hacer es utilizar datos, ¿vale?, para crear ese sistema software de forma inteligente, ¿vale? No mientras que la inteligencia artificial es muy general y tiene diferentes sistemas basados en reglas, con programación explícita, etcétera. El Machine Learning es un subcampo en el que nosotros no vamos a programar de forma explícita cómo se va a comportar el sistema inteligente, sino que el sistema va a aprender automáticamente en base a datos, ¿vale? El primer punto fundamental y la primera idea clave aquí es, si no tenemos datos, no podemos aplicar Machine Learning, ¿vale? Para dejar esto aún más claro, pues voy a poner un ejemplo de inteligencia artificial que no es Machine Learning y un ejemplo que sí que lo es, ¿vale? El ejemplo que voy a poner es Tacit Collision Avoidance Systems, el TCAS, que es un sistema en el que cuando dos aviones están relativamente cerca, pues envía una señal a los pilotos diciéndole, oye, mira, aquel que tiene una altura más alta tiene que elevarse más y el otro no elevarse, ¿vale? No, tampoco bajar, pues no sea que esté demasiado cerca del suelo, pero quedarse quieto y que el otro se eleve, ¿vale? Entonces el sistema, cuando detecta esto, una distancia mínima, pues lanza las señales a cada uno de los pilotos de qué es lo que tienen que hacer. Este es un sistema inteligente no basado en Machine Learning. Aquí estamos programando cuáles son las reglas del comportamiento del sistema de forma explícita, ¿vale? En un sistema basado en Machine Learning no funcionamos así. Imaginad que tenemos un caso, un problema en el que queremos pues crear un sistema inteligente, un sistema de recomendación que nos diga cuál es la probabilidad de impago de un crédito en función de cuáles van a ser los ingresos futuros que va a tener el cliente que me va a solicitar, ¿vale? Lo que puedo hacer es decir, vale, pues voy a coger todos los datos que tengo yo de la gente que he ido acumulando a lo largo del tiempo y en función de su edad, el género, los años de educación, en la zona donde vive, etcétera, hacer un modelo predictivo que me diga cuáles van a ser sus ingresos esperados en el futuro y en función de eso pues decido de forma inteligente si le voy a coger el crédito o no. Esto sí es Machine Learning, ¿vale? Estoy utilizando un sistema basado en datos para que de forma automática pues me dé una respuesta lo más inteligente posible, ¿vale? De hecho, dentro de las muchas aplicaciones que tienen los sistemas, a mí me gusta esta, que trata de organizar todo el aprendizaje automático en función del tipo de problemas que resuelve y el tipo de aprendizaje que tienen los algoritmos. Básicamente el Machine Learning resuelve 5 tipos de problemas, ¿vale? Ni más ni menos. El primero es un problema de regresión, que es el que acabamos de contar nosotros ahora. Voy a crear un modelo predictivo en el que en función de un conjunto de datos voy a tratar de predecir una respuesta que va a ser continua,
¿vale? Eso es un problema de regresión. También tenemos un problema de clasificación, que es dar un conjunto de datos, por ejemplo, los hábitos que uno tiene en la alimentación, tratar de predecir una respuesta categórica. ¿Voy a contraer una enfermedad o no? ¿Vale? Como la respuesta es discreta, se llama problema de clasificación. Un problema de clasificación que se utiliza mucho en Machine Learning es, por ejemplo, la de clasificación automática de imágenes, que ha tenido mucho éxito. En función de los píxeles que tiene una determinada imagen, ese es el input, voy a predecir si en esa imagen aparece un gato, o aparece un perro, o un paisaje, o lo que sea. Eso es un problema de clasificación. En estos dos problemas normalmente se utilizan algoritmos de aprendizaje supervisado. ¿Qué significa esto? Pues que tengo que darle datos al sistema que tengan la etiqueta correcta, ¿vale? El sistema va a aprender a partir de un conjunto de datos, que vamos a llamar entrenamiento, en el que yo le digo, mira, en esta imagen aparece un gato. Alguien tiene que encargarse de categorizar que ahí hay un gato. Cuando el sistema ya ha visto 5 o 6 ejemplos de lo que hay un gato, yo le puedo enseñar otra foto donde no le digo que hay un gato y él me tiene que responder y decir, sí, ahí hay un gato, ¿vale? Pero se llama aprendizaje supervisado porque voy a necesitar un conjunto de datos que sí que estén bien categorizados, o bien con una variable continua para los de regresión o con una variable discreta para los de clasificación, o varias variables. Y luego también resuelve otros tipos de problemas con los que también hemos trabajado, que son problemas de agrupamiento, ¿vale? Cuando tengo un conjunto de datos que no están etiquetados, ver si esos datos tienen estructura o no. Imaginad que yo estoy vendiendo por cash y quiero analizar cuáles son el tipo de clientes a los que yo vendo el producto. Y hago un análisis de clases y veo pues, que hay un conjunto de clientes que son personas de 70 años, que ya están jubilados, que tienen una vida urbana muy activa y les gusta aparcar bien. Por eso compran ese automóvil. Y luego tengo otro grupo de datos que también se acumulan y se agrupan. Son gente de 20 años que tiene poco dinero, que se compra, ¿vale? Lo que sea. O sea, estoy encontrando patrones a los datos sin necesidad de que estos datos estén etiquetados. Los estoy encontrando grupos que surjan de forma natural. Esos problemas se llaman problemas de agrupamiento de clustering y el Machine Learning también trata de resolverlos. Y también problemas de estimación de densidad y de reducción de dimensionalidad, que también hemos trabajado con ellos y que también trata de resolver. Estos tres últimos tipos de algoritmos normalmente funcionan con tipos de aprendizaje no supervisado o aprendizaje por recuerdo, que son otros tipos de algoritmos que existen, que se utilizan en Machine Learning. Y entonces, la aplicación que está del título bonito que he puesto antes, que el ejemplo que voy a tratar de explicar, va a ser un problema de clasificación con aprendizaje supervisado, ¿vale? Este es el trabajo que se publicó en 2014 en el Journal of Materials Processing Technology, que es una de las revistas de ingeniería industrial más importantes que existen. Y el problema era el siguiente. Vamos a hablar sobre soldadura, ¿vale? Sobre soldadura de resistencia por puntos. La soldadura de resistencia por puntos tiene como objetivo fundamentalmente pegar chapas. Dos chapas que están despegadas y yo quiero que estén pegadas juntas. Y para hacer este proceso de soldadura, lo que hago es poner dos electrodos que van a aplicar presión sobre la chapa y además van a hacer pasar una corriente por la chapa que calienta el material. La presión más la temperatura va a dejar el punto pegado, ¿vale? Este proceso industrial es muy habitual y se utiliza muchísimo en la automoción. De hecho, en un coche típico existen entre 3.000 y 7.000 puntos de soldadura de serie, ¿vale? Es difícil de controlar, entra en cantidad de procesos, es un problema, bueno, pues relevante. Y además, el número de puntos de soldadura que se están dando en los automóviles está tratando de reducirse para abaratar costes. Con lo cual las exigencias mecánicas que tienen que tener estos puntos cada vez son más relevantes. Si tenemos 7.000 puntos, pues el sistema es muy redundante, si fallan unos cuantos, pues tampoco pasa nada, pero si vamos reduciendo el número de puntos, pues el control de que esos puntos están bien dados, pues pasa a ser un problema relevante. ¿Cómo se controla esto? Pues existen dos tipos de control, dos tipos de ensayos para ver si los puntos de soldadura los estoy haciendo bien o los estoy haciendo mal. Los ensayos destructivos y los no destructivos. ¿En qué consiste un ensayo destructivo? Pues cojo las dos chapas que he pegado, empiezo a tirar y pegar y miro a ver cuánta fuerza me ha costado a mí romper la chapa. Si me ha costado mucho es que el punto era bueno y si me ha costado un poco pues es que el punto estaba mal dado. Este tipo de ensayos pues es muy problemático porque al final me tengo que cargar el coche para ver si los puntos de soldadura estaban bien dados, lo cual en términos de coste regular, ¿vale? Y existen otro tipo de ensayos que son los ensayos no destructivos, ¿vale? Y de estos ensayos voy a ver.
¿Qué se hace no necesario? ¿Cuáles son el típico ensayo no destructivo sobre puntos de resistencia? Pues lo que se hace es coger un transductor, se pone el aparato este en el punto de soldadura, se lanza una onda de ultrasonidos, esa onda de ultrasonidos rebota contra el punto de soldadura, generando un oscilograma en función de cómo ha rebotado ese punto. Y entonces, pues coge un experto, mira el oscilograma y dice, esto es un punto bueno. O dice, no, esto es un punto pegado, esto es un punto frío, y clasifica en función de cómo decae el oscilograma, cómo decaen las ondas de ultrasonidos que hemos mandado contra el punto, y dice, pues si el punto está bien dado o no está bien dado, ¿vale? Esto, como control de calidad, tiene muchos problemas, ¿vale? Y muchos están reflejados en la literatura científica. Primero, que necesitamos gente que sea capaz de coger el oscilograma, verlo así y decir, esto es un punto pegado, es un punto bueno, qué tipo de punto es. El problema en sí es complejo, porque también en microestructura puede generar señales raras, etc. Me va a depender de quién sea la persona que está haciendo el control, y además si tenemos una persona ahí analizando oscilogramas todo el día, pues en términos de cansancio y aburrimiento, pues puede ocurrir que baje su eficiencia, ¿vale? Entonces el problema que queríamos hacer nosotros es, bueno, aquí está el proceso, cómo se lanza la señal sobre el punto de soldadura, y esta es típicamente la señal que devuelve. Viendo esto, en función de cómo decaen estos picos, pues hay gente que dice si el punto es bueno o no es bueno, ¿vale? Este es un típico ejemplo de punto bueno. Este es un punto pequeño en el que la lenteja de soldadura es demasiado corta, se ha producido expulsión de material y la onda de ultrasonidos al chocar con estos puntos de aquí genera ecos intermedios que se pueden identificar. Aquí están vistos pues cómo quedan los puntos. Otro tipo de punto que podemos tener es un punto pegado. En un punto pegado el grosor, la longitud de la lenteja de soldadura es correcta, pero el grosor es pequeño, con lo cual eso, si se somete a tensión, es capaz de romperse con bastante facilidad. Y esto es un punto no pegado. Es una soldadura fría donde el punto, las chapas, pues han quedado así. En realidad están separadas y no se ha producido la soldadura. Entonces nosotros lo que queríamos crear es un sistema que de forma automática, sin necesidad de un operador humano, pues haga la predicción correcta de estos puntos. Vale, este era el objetivo en el problema. Estas son las características del material. El caso es que teníamos, que es lo relevante, 438 puntos. Claro, 438 puntos, dependiendo del tipo de aplicación, pueden ser pocos, ¿vale? De hecho, para algunos tipos de algoritmos, por ejemplo los famosos algoritmos de Deep Learning que están ahora tan de moda, que utiliza Google para reconocimiento de imágenes y tal, pues con 438 puntos no tienen ni para empezar, ¿vale? Si tenemos menos de 1 millón de puntos, pues no, ¿vale? Entonces, claro, en ese tipo de aplicaciones lo que Google mete de forma directa son el color de cada uno de los píxeles de la imagen, ¿vale? Luego tiene que optimizar cantidad de parámetros para hacer eso. Pero claro, nosotros con 438 puntos eso no hay manera, y entonces tenemos que hacer preprocesado, ¿vale? Tenemos que simplificar esta imagen para nuestro algoritmo. Y como sabíamos que los expertos lo que hacen es estudiar un poco el decaimiento de la señal, pues lo que hacemos es pasar este sistema por un sistema de reconocimiento de imágenes muy básico, y lo que sacamos son los puntos más altos de estos picos y la distancia entre picos, ¿vale? Cuáles son la altura de los 5 puntos más altos y la distancia de los 5 puntos, ¿vale? Para montar un vector de ese tipo. Ese va a ser el input de entrada que va a tener nuestro algoritmo. Esto es lo que vamos a hacer, un programa de clasificación, y el primer algoritmo que utilizamos es uno de los algoritmos más básicos y más sencillos que existen, pero que es muy útil, a veces funciona bastante bien, y la ventaja que tiene es que es muy fácil de interpretar, y es un árbol de decisión. Un árbol de decisión, lo que vamos a hacer es segmentar el espacio de tal forma que cogemos una variable dada de las de input del problema y decimos, mira, si el valor de esta variable x sub 1 está a la derecha,
pues te vas por una rama del árbol. Si está a la izquierda, pues te vas por la otra rama. Cuando llegas a otro nodo, eliges otra de las características que tenga el problema, y si está por encima o por debajo, izquierda derecha, pues vas siguiendo las diferentes ramas, hasta que llegas a los puntos terminales, y ahí el algoritmo en el punto terminal te dice, pues si has seguido todo este camino, el punto era frío. Si has seguido este otro camino, el punto era pegado. Y así, ¿vale? Muy fácil de entender, muy fácil de interpretar, etc. ¿Vale? El problema de esto es, vale, ¿y cómo hacemos este proceso? Porque al final, si tenemos 438 puntos sobre 10 variables, el número posible de combinaciones, el número posible de árboles que podríamos generar sería de 438 elevado a la 10. ¿Vale? Y claro, esto, probar todas las posibles combinaciones, llevaría del orden de 100 años. ¿Vale? En un problema tan pequeño como este. Entonces no se utiliza una técnica de probar todas las posibles combinaciones, sino lo que se utiliza es una aproximación mini. ¿Qué significa esto? Que voy a buscar aquel corte que, dados los datos, mejor los separa. Una vez que tengo hecho eso, voy a buscar el siguiente corte que mejor los separa y el siguiente corte que mejor los separa, ¿vale? Hasta que ya he generado el árbol. Estoy haciendo una aproximación glotona. Es posible que hubiese podido obtener mejores resultados si no corto sobre la primera variable que mejor corta, sino sobre otra diferente y luego en un corte posterior reordeno. Pero claro, probar todas las posibles combinaciones está fuera del alcance de los ordenadores actuales. ¿A qué llamamos un buen corte? Pues hay dos criterios, uno es el criterio de entropía y otro de impureza de Gini, pero vamos, la idea intuitiva básica es que si yo cortase por aquí, pues no es un corte muy bueno en términos de información. ¿Por qué? Hombre, porque si estoy en la zona de arriba ya sé que verde no va a ser, y si estoy en la zona de abajo ya sé que amarillo no va a ser, pero comparado con un corte por aquí, pues es malo, porque si tengo un corte por aquí, esto ya me separa que si estoy en la parte de la izquierda va a ser azul o verde, y si estoy en la parte de la derecha va a ser amarillo o rojo. ¿Vale? A esa magnitud, que aquí se ve intuitivamente, se puede calcular, se llama la Information Gain, que está basado en entropía, y entonces lo que vamos haciendo es ir analizando todos estos cortes para encontrar el árbol óptimo. Son las diferentes funciones de penalización, y este es el tipo de árboles que he encontrado. ¿Vale? Si yo voy por aquí y la distancia entre los dos primeros ecos es de mayor de 13,5, me voy por este lado, etcétera, y así encuentro el proceso de clasificación. Los resultados de los árboles son bastante buenos. ¿Vale? Somos capaces de predecir aproximadamente con un 94% de precisión el punto, lo cual son resultados muy altos y con interpretabilidad bastante alta. Por ejemplo, en estos datos estaban analizados por dos expertos. Somos capaces de comparar quién de los dos expertos, analizando esto, es más conservador, por ejemplo, ¿vale? Respecto a los procesos de clasificación. Y el siguiente paso que hicimos es la aproximación estándar cuando se utilizan árboles, que es probar un random forest. Un random forest es un algoritmo mucho más sofisticado y que en términos de predicción, en general, mejora casi siempre. ¿Vale? Casi siempre. En este caso era un problema difícil porque ya el árbol da muy buenos resultados, pero bueno, a ver si lo probamos, a ver si funcionaba. Lo que voy a sacrificar es interpretabilidad. ¿Bien? En un random forest, interpretar qué es lo que está haciendo el algoritmo empieza a ser más complicado. ¿Qué hace un random forest así contado de forma intuitiva? Pues la intuición es la siguiente. Si yo tengo un experto que acierta un 70% de las veces las cosas y le pregunto, pues me va a acertar un 70% de las veces. Pues lo que define, lo que acabo de definir, ¿no? Pero si tengo tres expertos independientes entre sí y que hacen predicciones no correladas y les pregunto a los tres y luego elijo por mayoría, mis probabilidades de acertar no son del 70, son superiores al 70, ¿vale? Pues eso es lo que básicamente la idea que subyace en Random Forest. Lo que voy a entrenar no es un árbol, sino que voy a entrenar en este caso 500 árboles, ¿vale? 500 árboles. El problema está en, vale, pero ¿cómo hago que cada uno de los árboles pues sea independiente de los demás? Pues voy a utilizar dos técnicas de correlación. Una se llama el método de los subespacios, otra se llama la técnica de bootstrapping. El caso es que cada uno de los árboles se va a fijar en aspectos diferentes del problema. ¿Vale? Estoy correlándolos entre sí bajo estas dos técnicas. Y luego hay interés, pues explico cómo van, pero bueno, son dos técnicas. Entonces voy a tener 500 árboles y cada uno de ellos, cuando vamos a tener un nuevo caso,
va a dar una predicción sobre los 4 tipos de puntos, si es un punto pegado, frío, etc. Y la predicción final se va a hacer por mayoría. ¿Vale? Esto es pura democracia. Aquí este árbol dice, es un punto frío, esto es un punto bueno, esto es un punto tal. Y ya que el dato que tenga mayor número de votos, pues esa es la clasificación final que hago. Y efectivamente en estos casos también mejoramos. Aproximadamente llegamos al 96,5% de predicción. Sobre datos los validados, no sobre datos de entrenamiento. O sea, estas predicciones, estos valores de predicción, son sobre datos nuevos que no ha visto el algoritmo. ¿Vale? Sobre datos nuevos que no ha visto el algoritmo. Y además estos random forest pues tienen una ventaja adicional, y es que se puede utilizar el consenso del forest para tratar de determinar cómo de difícil es la predicción. ¿Vale? Me explico. Si yo someto a votación un determinado punto y la mayoría es aplastante, mayoría absoluta, y el 90% de los árboles dice esto es un punto bueno, pues chicos, que es un punto bueno. O sea, no hay mucha duda, ¿vale? Pero si las elecciones se han ganado ahí por escasa mayoría, claro, eso es un indicador claro de que ese punto está en frontera, ¿vale? Por ejemplo, determinar la diferencia entre un punto bueno y un punto pegado es difícil, ¿vale? Es muy difícil. Aunque no utilicemos este sistema para eliminar completamente el operador humano, sí que podemos utilizar este sistema para reducirle la carga y pasarle solo aquellos puntos en los que el consenso del forest no sea grande, ¿vale? Y bueno, básicamente esto es lo que quería contar. Es una aplicación sencilla de técnica de Machine Learning y bueno, las conclusiones son las que hemos comentado, ¿no? Que los árboles de decisión funcionan en este caso relativamente bien, ofreciendo bastante interpretabilidad, como es bastante habitual. Los random forest, a costa de interpretabilidad, pues mejora la predicción, y además son interesantes porque puedo utilizar el consenso del forest como mecanismo para interpretar el nivel de duda que tiene el algoritmo a la hora de predecir. Y